de una productora de cine y televisión, pasando por una empresa de realidad aumentada y digital. También fue profesor de cine en la Universidad de Barcelona. Ha creado redes sociales en Japón y Europa. Ha ayudado a diversas empresas en sus proyectos y mentorías para conseguir inversiones. Se apasionó en el comercio internacional en China, llegando a ser miembro de la Cátedra China. Además, siendo profesor de comercios internacionales de la Universidad de Barcelona y siguiendo así con más proyectos en puerta. Madre mía, qué bien lo has descrito. Muchísimo mejor que yo. Tenías que darla tú la presentación, Noemi. Gracias, gracias. Adelante, si gusta, puede comenzar. Muchísimas gracias, Noemi. Pues eh, voy a compartir. Vamos a ver. He preparado una presentación, espero que sea amena, que no os aburráis. Hay un par de vídeos, si hay tiempo pondré un trozo de un tercero, que es de una presentación a inversores, para que veáis un poquito. Quiero hacer una pequeña retrospectiva de estos 20 años de emprendimiento y ir contándoos como pequeñas anécdotas cosas que he ido aprendiendo que a lo mejor os pueden venir bien a vosotros si vais a emprender en algún momento o estáis emprendiendo. Como aquí pone, el secreto para emprender es no rendirse. La vida siempre suceden cosas que hay que solucionar, más que rendirse, ¿no? Entonces siempre hay que reinventarse, recrearlo, siempre volverte a crear. Todas las empresas, como las personas, es una vida. Entonces todo empieza, nace, crece, se desarrolla y después muere. Pero para no morir se tiene que volver a reinventar. Por ejemplo, estuve hablando con Julio César, que por ejemplo Hewlett Packard empezó haciendo el sonido en el cine en los años 20 del siglo pasado y ahora mismo es experto en impresoras. Hay otras empresas como Kyocera que empezó haciendo jarrones y es una empresa de impresoras ahora también. Y otro ejemplo es Nintendo. Nintendo era una empresa pero centenaria de cartas y sin embargo en los 80 del siglo pasado decidió hacer consolas de videojuegos. Se tuvo que reinventar, si no hubiera desaparecido. Entonces, pues una de las claves es no rendirse y seguir con tu sueño y crearlo. Entonces, pues vamos a comenzar y os voy a ir diciendo la evolución y cómo fui haciendo las cosas, cómo lo fui creando y vamos a ver si es bastante ameno y no os aburro. Vamos a ver. Aquí tenemos más o menos lo que vamos a hablar hoy. El secreto para emprender, no rendirse. La presentación, que ya la hemos realizado. Vamos a explicar cómo se desarrolló la productora de cine y televisión. Después la empresa de realidad aumentada y Digital Sign-On. Digital Sign-On es control de pantallas a distancia para realizar publicidad y era una combinación. Eso fue hace bastantes años, ahora la realidad aumentada está muy en boga, pero entonces era como más que pañales, era un querer y no puedo. Era pues controlar pantallas a distancia en centros comerciales y crear una realidad aumentada para las personas. Era un poco un avance de lo que iba a ser la realidad aumentada y el Digital Sign-On, que ahora mismo es algo completamente normal en metros, centros comerciales, etcétera. Entonces era algo muy novedoso. Después reinventarme, web, Asia, profesor de cine. Después cómo empecé a emprender y crear startups, cómo fui a una incubadora, cómo conseguí inversores y cómo llegamos a hacer la aventura en Japón. Pasión española. Y después estuve trabajando en una red social en España. Primero me llamaron para hacer la auditoría, después me puse a dirigirla. Fue algo relativamente corto, pero me gustó, fue una buena experiencia.
Después Aishibanya, la primera fase, y después la segunda fase. Vuelta a Internet, Nefes y nuevo proyecto. Poco a poco iré convenciendo porque es primera y segunda fase. Cada emprendimiento da paso al siguiente y es como un paso y todo lo que aprendes del anterior lo incrementas en tu nuevo emprendimiento. Es muy importante y no hay que dejar todo lo que sabes, simplemente incrementarlo y es un valor añadido. Como decía Lao Tse, vosotros lo conoceréis, es un filósofo chino, todo largo camino empieza por un primer paso. Entonces todo siempre se empieza por pensar esa idea y por vamos a empezar a hacerla. Pues desde un pueblo pequeñito de España, de 30.000 habitantes, pues dije, pues quiero trabajar en el cine. En mi familia ya me tenían como un poco loco, diciendo, desde pequeño yo quería ir a China, quería trabajar en el cine, y decían, bueno, va a ser un poco difícil, Juan Antonio, me decía mi padre siempre, por no decirme que no. Y entonces estudié cine y televisión, me licencié y entonces pues puse todo mi empeño y empecé a hacer la productora de cine y televisión. Y como todo emprendimiento, aunque este era personal y era como una empresa clásica, me hice un plan. Y el plan era que decir, bueno, necesito equipo, necesito presupuesto. ¿Cómo llego a hacer una película de cine o me pongo a trabajar con gente del cine, no? El gente del cine necesitas un equipo muy caro y después aún encima tarda mucho en pagar, ¿no? Entonces, pues yo creé un sistema en mi cabeza que se llamaba como hacer una pirámide. Pero hacer una pirámide, plataformas. Entonces dices, bueno, yo necesito tener una cámara Betacam, DVCam para trabajar con la televisión. Pues voy a hacer vídeos industriales en mi pueblo y para el ayuntamiento. Eso voy cobrando y lo voy haciendo. Para la primera edición me acumulé, no sé si me acuerdo, si 50 ediciones de vídeo, una barbaridad, y me compré mi primer ordenador en el año 99. Un ordenador potentísimo que me costó, aún no había euros, era 1.000.000 de euros, costaba unos 8.000 euros, unos 9.000 dólares. Y me compré la primera cámara que me costó creo que 15.000 euros, unos 20.000 dólares. Todo eso acumulando trabajos y después haciéndolo muy deprisa. A partir de te haces la nueva plataforma y dices, voy a hacer publicidad, después voy a trabajar para la televisión, después voy a trabajar para el cine. Entonces, pues llegué a trabajar para la televisión para ABC de Londres, haciendo las noticias aquí, para Deutsche Welle, que es la televisión alemana, la televisión nacional. Trabajé para Univision de Estados Unidos. Hice incluso para la NTV, los primeros programas de la NTV España los hice yo. Grabé el Festival de Benicàssim para la NTV Europa y durante varios años, y ya frené cuando me ofrecieron hacer los NTV Europa Awards, los premios de la NTV de Europa. Dije, Juan Antonio, frena ya, que te estás pasando. Estar haciendo Festival de Benicàssim, muchas cosas. Esto viene un poquito grande, es como hacer la ceremonia de los Oscars. Dije, Juan Antonio, ya es suficiente. Después en el cine, pues hice diferentes cortos, gané festivales y después hice, sobre todo, en esta época, como pone ahí, creaba sueños, pero creaba sueños para otros. Le hice los primeros cortos a Javi Marco, que ahora está nominado al mejor Goya, que es los premios como los Oscar españoles. Ha ganado en varios festivales, incluso el Goya al mejor corto, y yo le hice los primeros cortos. Le hice tanto en vídeo como después en cine, como podéis ver, que son las fotografías de aquí. Y después hicieron una escuela de cine y unos platos de cine cerca de mi casa, por suerte, y llegó a venir hasta Francis Ford Coppola. Y pues hacía todo el tema técnico, ponía a todos los técnicos y ponía el equipamiento. Y para las televisiones autonómicas y nacionales de España. Eso fue más o menos el emprendimiento, haciéndome plataformas para tener suficiente dinero, para tener equipo y aguantar el tiempo suficiente para que te pagaran. Por ejemplo, en TV tardaba de 6 meses a 9 meses en pagarme, aunque pagaba muy bien. Y en el cine pasaba igual. Pero bueno, como ganaba mucho dinero diariamente, tenía siempre entre 15 y 20 empleados, pues no había
se movía dinero, entonces no había ningún problema. Y fue muy bien hasta que en el 2005-2006 en España yo noté ya que se avecinaba la crisis. Cada vez tenía que ir más lejos, había mucha más competencia y cada vez teníamos que cobrar menos. Entonces cada vez hacíamos más trabajo para ganar lo mismo. Entonces digo, yo siempre soy emprendedor y digo, bueno, hay que hacer algo. Y con un amigo de hacía muchos años montamos una empresa de realidad aumentada. Fíjate, os estoy hablando de 2005-2006. Os estoy hablando de hace 16 años, que no había ni iPhones, ¿vale? No había teléfonos inteligentes. Ya estábamos con la realidad aumentada y con el digital sign-up. Y entonces, pues en 6 meses ganamos más de 1 millón de euros en beneficios, que se dicen pronto. 1 millón de euros de beneficios en 6 meses. La cuestión es que aprendí una serie de cosas también. Hay éxitos, fracasos, evoluciones, ¿no? Por ejemplo, en la productora de cine os he comentado de que había una evolución, un crecimiento y después veías que iba para abajo. El negocio se tenía que transformar. Tenía que cambiar o moriría. Cada vez los negocios son más rápidos. Hay que estar atento para cambiar. Pero esta vez no fue por eso. Llegamos a un acuerdo que yo llevaba todo el tema de diseño, trabajadores, yo llevaba todo lo que era la producción de la empresa y él se encargaba del tema económico y era el administrador único que lo firmaba todo él. Yo confiaba mucho en él, pero me arrepentí. Nunca sabes las personas cómo pueden reaccionar cuando mueven dinero y en tan poco tiempo. Llegamos a tener un mínimo de fama en España, movieron mucho dinero y entonces pues él cogió el dinero y se fue y me dejó las deudas y bueno, lo pasé bastante mal porque casi todos los proveedores no les pagó. Teníamos pantallas Sony, pantallas de LED, costaba mucho dinero y me dejó 150.000 euros de deuda en un sitio, en otros sitios y no tenía una responsabilidad legal, pero eran todos amigos míos de hace muchos años y nos dieron las cosas por esa razón. Entonces tuve que volver a montar la empresa, aunque no me sentía bien, pero en ese momento tienes que hacer tripas corazón, respirar hondo y salir adelante y decir, lo voy a hacer. Y en pocos meses pude recuperar todo el dinero, pagar a todo el mundo, que se dice pronto, y entonces llegó la crisis del 2008 en España. Entonces, pues de tener muchísimo trabajo en Barcelona a no sonar el teléfono, pero cero, nada de trabajo. Fue una pesadilla intentar cerrar la empresa lo antes posible antes de entrar en deudas, ¿no? Porque en España hay mucho gasto fiscal y hay que pagar muchos seguros sociales. Entonces hay que llevar cuidado con eso. En ese momento decías, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Pues te tienes que reinventar, no te puedes quedar quieto, ¿no? Entonces volví a trabajar en la televisión, pero ya trabajar. Yo ya no tenía tantos empleados ni nada así. Y los clientes que tenía de la productora empezaron a pedirme que les hiciera webs, páginas webs. Estoy hablando del 2007-2008, hace 13 o 14 años. Dirigía los proyectos. Normalmente eran empresas grandes que pedían proyectos web. Y poco a poco me empezaron a pedir proyectos web para Asia. Entonces empezamos a aprender cómo hacer páginas que se vieran en Japón, que allí pues hay proteccionismo del mercado, entra todo por un embudo. Entonces todo lo que es de fuera es lento, tienes que tener un servidor de allí, tienes que tener el dominio JP, pero después tienes que ser japonés. Y conseguí una empresa y que lo hiciera y todo eso. Llegué a ser profesor de cine en la Universidad de Barcelona, es de las más importantes del mundo, y estábamos en plena crisis, iba de aquí para allá, pero yo decía, yo tengo que hacer algo, yo no me puedo quedar quieto, hay que siempre espabilarse. En China dicen que crisis significa problema y oportunidad. Te tienes que dar una oportunidad y buscar algo, hacer algo. Y entonces, como estábamos aprendiendo mucho, tenía ya equipo de personas con las que trabajaba y estábamos haciendo web para Asia, estábamos haciendo cosas muy importantes que en España el Internet estaba, podríamos decir, en pañales.
Vosotros que estáis cerca de Estados Unidos seguro que estaría más desarrollado. Y en España muchas cosas no se podían hacer aún. Entonces dijimos, mira, a mí me encanta Asia, yo me quiero ir para allá. Así, yo en la siguiente década tengo que vivir mis sueños, no tengo que hacer los sueños para otras personas. Y decidimos, el equipo, hacer una red social con e-commerce y televisión en Japón. Que Japón llevaba desde los 80 y los 90 que estaba mucho más preparado en el Internet que otras partes del mundo. Lo decidimos, vamos a hacerlo y ya está, ¿vale? Y entonces encontré a un señor, como vosotros tenéis a Julio César, que había hecho Alicante Emprende. Lo habían cerrado por cuestiones políticas, vino la crisis, pero el hombre sabía un montón y quería ayudar a los emprendedores. Entonces me enseñó a hacer un plan de negocios, que yo a nivel económico pues iba muy verde en aquella época. Me enseñó a hacer el elevator speech para presentar los proyectos. Yo era muy vergonzoso en esa época. Empecé a aprender un poquito a ser profesor, a expresar un poquito, porque yo era el que estaba detrás de las cámaras, no delante. Y aprendí a hacer un plan de negocios con el Model Canvas, que lo conoceréis, me imagino. Y me enseñó a buscar las rondas de inversión, que en Europa era muy difícil en aquella época, en Estados Unidos era muy normal, pero en España era como algo de fantasía. Una ronda de inversión, inversores, capital riesgo y todo. Venture Capitals en España yo creo que en esa época ni siquiera había como tal. Y bueno, pues nos pusimos a buscar inversores y todo eso y fue bastante difícil. Todo el mundo nos veía como unos locos. Yo cuando monté la productora de cine y televisión ya me veían como un loco, pues aquello era loco y medio. Era lo más loco del mundo mundial que se podría imaginar una persona, ¿no? Pero bueno, siempre hay que intentar decir, vamos a coger todas las cosas que sabemos anteriormente y las voy a incrementar. Entonces dijimos, mira, pues vamos a hacer un vídeo. Y hicimos una producción, como Dios manda, de publicidad, y lo hicimos con todos los medios que teníamos en ese momento. Estuvimos hablando con todos los compañeros que teníamos por España, en el extranjero, recopilamos todas las imágenes, incluso buscamos una música original buena, pedimos los derechos de autor, buscamos a una chica en Latinoamérica, una cantante, que lo cantó para nosotros, y hicimos un vídeo para los inversores, que ahora pues me gustaría enseñároslo. Todo esto es lo que os he comentado. El emprendimiento, crear la startup y ahora llegaremos a la incubadora. Os voy a enseñar, si me permitís, voy a cambiar y voy a poneros un vídeo y después sigo hablando. Así paro porque yo hablo demasiado y así a lo mejor os gusta, puede ser interesante. Vamos a ver. En la soledad, bajo la oscura noche, entendí por qué comenzaste a llorar. Entré al lugar que solo en mis sueños vi, esperando no lastimar a nadie. Como siempre el viento pasa sobre el mar, siguiendo su camino. Que me diga el corazón, porque no me puedo mover. Me pregunto qué destino me han preparado.
española. Pasión española. Pasión española. Pasión española. Pasión española. Camino del destino, su forma dañada, y mi corazón siente hoy la La cocina Stein me prometió mi pan. Quiero ver Pasión española. y más, tal vez mañana. Quiero ver Pasión española. Miro hacia atrás y yo siento que debo volver a andar. Puedo ir donde yo quiera. Bueno, vamos a parar esto. Vamos a continuar. Perdón, voy a volver a poner la presentación. Como habéis podido observar, se ha presentado un canal de televisión, una red social con televisión con e-commerce. El objetivo de esta red social era vender productos españoles. Entonces, este vídeo funcionó bastante bien con los inversores porque lo veían como una televisión y se juntaron, montamos un buen equipo. Teníamos a Romy, que era japonesa, teníamos a Yoshiko, teníamos a presentadoras japonesas y todo fue bastante bien. La cuestión es que nos costaba conseguir inversores y conseguimos entrar en una incubadora en Valencia. Se llamaba Valencia Emprende. Y ahí nos consiguieron los inversores, me metieron muchísima presión, porque en una incubadora se aceleran las empresas. Si, por ejemplo, una empresa necesita un año para crearse, claro, eso es dinero, el tiempo, ¿no? Pues a lo mejor se crea en 15 días o un mes. Entonces, eso es presión todos los días. Nos pusieron una casa en Valencia, un loft de 2 pisos, precioso, bastante grande, y después nos pusieron una oficina en el centro de Valencia. Pero era constante. Empezaban por la mañana, presión, por la tarde. Todas las semanas venían mentores a darnos consejos, a aconsejarnos y que lo sacáramos adelante. Y la verdad es que lo sacamos adelante. Conseguimos inversores, parte lo ponía la incubadora y parte inversores. La cuestión es que nos pusieron una condición de que no íbamos a dirigir el proyecto. ¿Y cómo? Después de todo lo que hemos trabajado, no vamos a dirigir el proyecto y nos pusieron una razón que no estaban equivocados, que no teníamos experiencia en llevar empresas grandes internacionales y necesitábamos saber de economía. Entonces nos pusieron una condición, o nos ponían un CEO o me hacía un máster de economía y macroeconomía del Fondo Monetario Internacional que iban a dar en Valencia. Y yo dije, pues mira, yo me lo voy a hacer de cabeza. Lo termino, aunque sea, y lo terminé, nada, en 3 semanas, un mes, y era de 6 meses. El libro era así de grande, era como lo de las películas, y yo no había estudiado economía ni matemáticas nunca. Yo era de letras y era artista, ¿no? Y lo tuve que hacer, y lo hice. Y me dejaron dirigir la empresa, y bueno, aquí llega la aventura en Japón, Pasión española. Empezamos a vivir el sueño. Pues nos fuimos a Japón con toda la ilusión del mundo a crear la red social, con el servidor allí, con nuestro JPEG, con todo fabuloso, con nuestros programas de televisión, de música, de todo. La cuestión es que después la red social es lo que menos funcionó. Llegamos a vender productos, hicimos comercio internacional con Japón, que no es fácil, porque hay pocas licencias de importación y allí existen los monopolios por ley, son legales y los tienen pocas empresas y conseguimos de que nos importaran las cosas. Nos sacamos una licencia de venta de alcohol por internet y vendimos. Las dificultades para la red social que no funcionara en Japón al final, aunque España estaba de moda en Japón en ese momento, o sea, lo teníamos todo para funcionar,
pero después la red social no funcionó y nos transformamos y conseguimos que los inversores recuperaran su inversión y que ganaran dinero, que es uno de los secretos, siempre estar atento y actuar rápido. Primero, es una cultura conservadora. Entonces, las cosas nuevas no entran muy bien en Japón. Después, además de eso, ellos tenían desde el 2003 una red social que se llama Mixi y que Facebook no había conseguido entrar en Japón. Y el 90% de los usuarios en ese año eran bots que se inventaba Facebook para intentar entrar. O sea, si no había entrado Facebook, nosotros somos españoles, somos valientes. Vamos, no pasa nada. Vamos a conquistar Japón, no pasa nada. Pues lo hicimos. Fuimos, pero no conseguimos que la red social funcionara. Y al final tuvimos que hacer presentaciones físicas y la gente se apuntaba, pero a los 2 o 3 días te decían que sí y después se borraban. Porque allí en Asia hay una cosa que nadie te dice que no, pero después no lo hacen, ¿no? La cuestión es que conseguimos vender vino, muebles, un montón de productos en Japón, pero lo que es la red social, que a lo que nosotros íbamos, soy sincero, no funcionó. Pero gracias a eso aprendimos muchas cosas para los siguientes proyectos, ¿no? Después, en este intervalo de volver a España, que íbamos y volvíamos, porque la red social ya no funcionaba, hacíamos comercio internacional, me ofrecieron hacer una auditoría de una red social que se veía en México, donde más éxito tuvo es en México, pero no tuvo mucho, si no os acordaríais. Se llama Viber, adiospájaro.com, se llamaba. Y cuando llegué, llevaban casi un año y llevaban gastados creo que 3 millones de euros, que se dicen pronto, que son unos 3,5 millones de dólares. Llegaron a tener 50 empleados o 60, una barbaridad. Y llegué yo y en una semana empecé a recortar, dije fuera esto, entre otras cosas, tenían mucho corazón, tenían dinero, pero no se sabían organizar bien. Yo conocí a los dueños, lo primero que hicieron es compraron un palco en el Santiago Bernabéu, el campo de fútbol del Real Madrid. Eso costaba 160.000 euros un año, lo primero que hicieron. Y dije, a ver, ¿vosotros dónde pensáis? Lo primero que tenéis que hacer es salir. No habéis salido y tenéis un gasto de 160.000 euros. Pues redujo el personal a unas 6 personas y redujo el presupuesto, terminé la web en una semana y media. Y llevaban por lo menos 8 meses y no la terminaban. Pero es por todo lo que habíamos aprendido anteriormente, vino bien para esto. Y les pudimos estrenar la web, ¿no? Hicimos un estreno por todo lo alto, era una red social especializada en las revistas del corazón, ¿no? En los famosos, ¿no? Y en toreros, cantantes, cosas así. Y el palco era todo fiestas, el palco invitar a famosos, entrevistarlos y cosas así. Y bueno, conseguimos estrenarla, funcionó, pero después ya no tenían riñón para aguantar. Como se habían gastado tanto dinero antes de estrenar, antes de que llegara yo, pues después ya no había dinero para mantener, porque esto necesitaba un mínimo de un par de años para consolidarse. Y no hubo presupuesto. Empezaban a ganar dinero, se equilibró, se ganaba dinero, pero claro, no se pudo recuperar la inversión inicial y poco a poco pues se necesitaba invertir más para competir con redes sociales como Facebook o otras redes sociales y no se podía. Era ya un quiero y no puedo. El dinero ya se había gastado y ya no llegaba. Fue poco tiempo, pero fue muy interesante y me lo pasé muy bien. Entré por una auditoría y me dijeron de dirigir la red social. Después llegamos y dijimos, bueno, todos los compañeros de Pasión Española, además habíamos conocido a mucha gente, seguíamos haciendo comercio internacional con Japón y empezamos a hacer contactos con el vicepresidente de ACOCEX, que es la Asociación de Consultores de Comercio Exterior de España, y dijo que quería trabajar con nosotros. Gente con muchísima experiencia en China quería trabajar con nosotros. Vieron lo que habíamos hecho en Japón, que lo veían muy difícil, un mercado que se contrae y entras, y decían, bueno, en China, que es al contrario, que está creciendo, pues no sabemos lo que vais a hacer, ¿no? Hicimos una macroempresa.
Habían abogados, consultores de comercio exterior, diseñadores, expertos en Internet, había de todo. Era una amalgama de personas que yo recomiendo no hacerlo. Hacíamos una reunión semanal los viernes y a veces se nos hacía a las 4 y las 5 de la mañana y a veces no aclarábamos, ¿vale? Esto llevó su recorrido, tardamos menos de un año en prepararlo y conseguimos inversores. Y ahora me gustaría enseñaros, antes de seguir explicándoos, enseñaros el vídeo que utilizamos para conseguir a los... bueno, es en la segunda fase donde utilizamos ese vídeo. Pues para no aburriros, vamos a intentar explicaros cosas que, por ejemplo, aquí en la macroempresa, muchísimos socios, éramos 100 y la madre, a lo mejor éramos 40 o 50 personas, éramos una barbaridad y todos teníamos pequeñas participaciones, ¿vale? En esta vez, como ya os comenté, nadie tuvo el poder, ¿no? Nadie se quedó, ya con la empresa en Japón ya lo decidimos así todos los socios, teníamos un poder todos equilibrado y aquí esta vez teníamos el poder equilibrado con los inversores. Los inversores tenían menos del 50% y el resto del 50% nos lo repartíamos nosotros. Era una empresa muy grande y con un volumen de negocio bastante grande y claro, había negocio en China y en Japón. Decidimos, después de la experiencia de Japón, de que era difícil entrar allí en el mercado de Internet en China, era una locura. Primero que Google, Facebook, todo estaba prohibido, todo lo occidental estaba prohibido y después el diseño era completamente diferente. Entonces decidimos simplemente tener páginas presenciales, no hacer una red social ni nada así, simplemente como carta de presentación. La forma de la sociedad fue una sociedad limitada. Y después hacíamos viajes a Asia, me tiraba 3 meses allí, teníamos oficina en Shanghai y tenía casa allí, pero nunca estaba allí. Estaba recorriendo todo el norte de China y Japón, no paraba. Y a mí me encantaba, era vivir un sueño, ¿vale? Y hará 2 o 3 años en el pasado, cuando estaba haciendo lo de Japón, pues me encontré en la estación de autobuses de Valencia un libro que se llamaba El Enigma Chino. Y era un señor que se ha ido en los años 70 a China a hacer negocios, un español. Entré en contacto con él, hicimos mucha amistad y él me siguió lo que iba haciendo, estábamos en contacto y creó justo en ese momento la cátedra china en la Universidad de Sevilla. Y me quiso meter y me metió en la cátedra china y después di clases en la Universidad de Barcelona de comercio exterior y en delegaciones del gobierno de España y en cámaras de comercio para hacer comercio con China. Es algo que me parecía ciencia ficción. Yo digo, ¿dónde me estoy metiendo? Y todos España no hay tanta cultura de comercio internacional desde hará 200 años, entonces pues estaba bastante valorado en ese momento, ¿no? Me dieron el premio al emprendedor del año al lado de mi pueblo, en Benidorm, y era como un no parar, ¿no? Pero bueno, siempre pasan cosas y los inversores, que eran constructores, pusieron bastante dinero, pero iban con segundas ideas. Y eso no se puede prever, pero claro, todas estas cosas hay que preverlas. Cuando entran socios, es muy importante elegir la manera que entran, según qué tipo de empresa, para qué se necesita y qué cosas se tiene que hacer. Ahora, cuando en la segunda fase lo creamos de otra manera y en esta fase, que no lo recomiendo, había muchísimos socios. Para ponerte de acuerdo es muy difícil porque todos tienen que votar y todos tienen que estar de acuerdo. Y había 2 administradores, pero pusimos una democracia bastante grande. El problema es que entraron con la idea de quedarse en la empresa. Y entonces yo en los largos viajes que hacía, cuando volvía, me encontraba que varios socios se habían quedado de trabajadores y que vendían sus participaciones. Y sin embargo estaban contentos con la empresa y la empresa funcionaba. Y yo lo veía muy raro. Aquí pasa algo raro. Hicieron como comecocos o iban comiendo, ¿no? Y cuando no nos dimos cuenta tenían ya el 80% de la empresa o el 70%. Era una barbaridad, lo tenían ellos. Y empezaron a decir, porque todas estas empresas necesitan su tiempo, antes de los 2 años estábamos moviendo un negocio bastante grande, ¿no? Pues dijeron,
ya no nos hace falta nadie aquí, nos la quedamos nosotros. Pero fue un pensamiento un poco infantil. Como ya comprenderéis, si inviertes en una empresa y te la quieres quedar vacía, sin los impulsores o los creadores o los trabajadores, no es nada. Entonces, bueno, hubo un poco de algunas escaramuzas y al final no nos gustaron las reacciones de los inversores y yo lo dejé. Y muchos lo habían dejado ya anteriormente y me confesaron por qué había sido, ¿no? No vamos a entrar en detalles, pero la cuestión es que les dejamos la empresa. Pero claro, todos los negocios, yo había viajado por Asia, todos los contactos nos conocían a nosotros y no a los inversores. Los inversores eran inversores, no habían trabajado un solo día en la empresa. Entonces, en un par de semanas paró todo el negocio de la empresa, paró. Y en un mes, pues, ellos empezaron a cerrarla. En solo un mes. Para mí fue un error bastante grande para ellos. Yo me sentí bastante mal, los compañeros también. Entonces a mí se fueron prácticamente las ganas de seguir, os digo la verdad. Después me cogí un tiempo para arreglar cosas de la familia, pero era constante. Como éramos tantos socios en todos los lados, todos me llamaban: Juan Antonio, vamos a seguir, que por mí solo no va tan bien esto, tienes que seguir. Me llamaban de Sevilla, de China, de Japón, de aquí, de todos los lados me llamaban. Y yo, a ver, que esto no puede ser, que yo ahora mismo no tengo ganas, después de la mala experiencia que hemos tenido, no quiero continuar. Pues hay que continuar. Tienes que aprender de los errores y continuar. No tienes que rendirte. Es uno de los secretos que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, nos fuimos a la conquista de Asia. Entonces, en menos de 6 meses ya teníamos la inversión, teníamos la empresa, hicimos empresa en Hong Kong y cambiamos todo el formato. Ahora os enseñaré el vídeo, que hicimos un vídeo para los inversores, que estaba bastante bien. Hicimos un macroequipo en México, Ciudad de México. Tenemos un chico español que se fue allí, a Ciudad de México, que aún está allí. Puede ser que lo conozcáis alguna vez. Hicimos una coordinación federal, cada uno que tuviera su empresa, y después repartíamos. Y teníamos participaciones de la empresa central que habíamos hecho en Hong Kong, ¿vale? En la empresa estaba mi nombre, pero teníamos contratos de participación de beneficios todos, incluidos los inversores. Y los inversores invertían en productos, no invertían en la empresa. Invertían con un contrato de participación de beneficios. Entonces nos evitábamos el problema de que tuviéramos un cocodrilo que se nos fuera comiendo la empresa. Entonces, si en algún momento ya no quería seguir, pues que no siguiera o puede seguir, ¿no? Y era a cambio de que fueran invirtiendo todo el dinero que era necesario para introducir esos productos. Prácticamente se convertían en clientes que compartíamos beneficios con ellos, para que ellos no tenían los productos. Y cogimos todos los productos que ya estábamos vendiendo porque los proveedores querían trabajar con nosotros. Los proveedores se tiraron más de un año detrás mía para que siguiéramos vendiendo, porque claro, decían, en España había una crisis brutal y decían, el 80% de las ventas las traíais vosotros, quiero que sigáis, esto no podéis dejarlo así. Y entonces, pues, en menos de 6 meses lo teníamos todo. Os recomiendo era federal, en plan, porque en México había una empresa, en España cada uno tenía su empresa, en China abogados tenían su empresa y nos íbamos haciendo factura y después repartíamos los beneficios de los beneficios totales. Cada uno cobraba su trabajo y esta forma ha sido una de las mejores que ha funcionado y me ha durado muchísimos años y aún seguimos trabajando. Y bueno, ahora, antes de seguir, que esta fue muy bien, pues os voy a poner un vídeo que sí me callo un poquito más y a ver si os gusta, ¿vale? Que después cuando hagamos el feedback, que después hablaremos un poco, me haréis preguntas y tal, me podréis comentar cosas. Vamos a ver. Una de las cosas que no os he comentado es que en estos años, como yo venía del cine a la televisión, me compré una cámara que grabara vídeo
y todos los días grababa. Entonces, cuando fuimos a hacer este vídeo, pues era muy fácil porque no teníamos que pedir vídeos a nadie. Tenía un archivo impresionante de los productos que íbamos a vender y de dónde íbamos a venderlo. Ahora podréis observar. Necesito un mercado para mis productos. Quiero invertir en España. Necesito que alguien apueste por mí. 爱西班牙， Quiero algo que funcione. 爱西班牙， 爱西班牙 ofrece compradores experiencia, Quiero que me hagas ganar dinero. empresa en China, intérpretes, abogados, agentes comerciales, expertos en Internet en China, agentes aduaneros, todo lo necesario para conseguir las ventas en China. Eso es Aisipanya. Aisipanya. No quiero. ¿Qué intereses?我爱西班牙。 Bueno, ahora os explicaré qué significa Aisibanya y también aclararemos un poquito más lo que os he comentado sobre la manera de trabajar, ¿vale? Vamos a ver. Aisibanya significa amor a España. Entonces, pues como podéis ver, pues era vender productos españoles en China, ¿vale? Amor a España en chino. Y ese nombre nos llegó muy al hondo, porque igual que los mexicanos, somos latinos, queremos mucho a nuestro país, ¿vale? Y la forma de trabajar todos juntos era como un grupo empresarial. Facturaba la empresa de Hong Kong o la empresa china y después cada uno cobraba lo que trabajaba y después repartíamos beneficios. Quien participaba cobraba. Y ha sido de las mejores maneras. Y ha habido una cohesión impresionante. No ha habido nunca ningún problema entre nosotros, ¿vale? Entonces me ha encantado y os recomiendo mucho esta forma. Y lo de los inversores, lo del contrato de participación de beneficios,
que existe hace 200 años en las reglas de París, es fabuloso. Viene de Estados Unidos, lo vi en un curso de emprendedores, de que en Estados Unidos lo utilizaban muchos emprendedores para que los inversores no se los comieran, como nos había pasado a nosotros anteriormente, y no tener problemas con los inversores. Y fue muy bien. Después, todo tiene sus pros y sus contras. Los contras que nos pasaron en China es que es un mercado muy rápido. Todos los productos, como no te espabiles, en menos de 2 años hay que cambiarlo o muere ese producto. Entonces, muchos inversores su producto lo iban dejando, ¿vale? Porque ya no funcionaba. Y poco a poco ya no necesitábamos inversores. Lo hicimos por nosotros mismos, que era fabuloso. No necesitábamos a nadie. Y todo fue muy bien. Incluso entramos en la Cámara de Comercio de España en China y todo iba bien, lo para que teníamos que rotar muy rápidamente los productos. Los últimos productos fueron jamón. Ahora iremos viendo, por ejemplo, esto es una anécdota que os puede hacer gracia. Una de las bazas para entrar en China, allí en China todo se basa en fiestas. Entonces quisimos hacer la business party. Y fuimos a poner la oficina allí para que te valoren, tienes que ponerlo en una ciudad importante. Es como decir, voy a ponerlo en Nueva York o en Londres o en París, ¿no? Y después vendes por toda China. Entonces decidimos, en vez de ponerlo en Shanghai, que era muy caro, decidimos, vámonos a Shenzhen. Estuvimos completamente equivocados. Era igual de caro o más Shenzhen. El metro cuadrado era más caro. Para conseguir oficina fue una locura, porque están todas las empresas tecnológicas. Está Tencent, que es WeChat, todos los videojuegos que hay ahora, por ejemplo, creo que Fortnite tienen parte. Todas las grandes empresas tecnológicas están o en California, en Palo Alto, en Silicon Valley, o están en Shenzhen. Está, por ejemplo, Alibaba, está allí, está Jack Ma, y están todas las grandes empresas chinas, poderosas, Huawei. Todas las fábricas de móviles están allí, menos las de iPhone, que en esa época estaba en Henan, ahora está en la India. Estaba todo allí, entonces nos equivocamos completamente. Cuando llegamos, ¿cómo montamos una fiesta? Y queríamos traer gente del norte de China, queríamos explotar el sur, por eso nos fuimos al sur de China, Shenzhen, al lado de Hong Kong. Y entonces había una empresa que hacía fiestas todos los meses. Y dijimos, queremos que la fiesta sea nuestra. Nada más llegar, así, no nos conoce nadie en el sur de China, que el sur de China es como el sur de Estados Unidos, ¿no? No nos conoce nadie. Es 5 veces más grande que Europa, China, y no nos conocen. Pero nada, nosotros vamos. Y no nos querían aceptar. Ellos nuevamente tenían varios patrocinadores y tenían productos internacionales de comida y cosas así. Y dijimos, pues mira, lo tenemos que hacer como sea. Y nos dijeron, pues tenemos una opción. En agosto no tenemos casi patrocinadores porque los extranjeros se van de Shenzhen. Shenzhen es una zona tropical y hay muchos tifones, como los huracanes de México, ¿no? O del Caribe. Y entonces, pues los occidentales en agosto se cogen vacaciones. En Europa es muy típico tener en agosto vacaciones y se va todo el mundo. Entonces solo quedan chinos. Y para nosotros era perfecto. Nuestros clientes son chinos, no son extranjeros. Entonces montamos la fiesta y poco a poco nos iban diciendo que no la quería nadie, no compraban entradas y tal. Y bueno, los inversores estaban súper preocupados. Vinieron los inversores, pero unas semanas antes se empezó a escuchar por la radio, todo el mundo nos empezaba a llamar como que algo pasaba, empezaban a decir por la radio que era la fiesta del año. Nosotros no queríamos hacer una fiesta con más de 200 personas. Ellos nos habían comprometido a que comprábamos 100 entradas, ellos compraban otras 100, nosotros teníamos calculado traer unos 50 clientes del norte de China, y dijimos, pues bueno, 200 personas como máximo. La cuestión es de que empezaron a decirnos que había reventa. Hubo falsificaciones de tickets y no era barato, costaba 50 euros en previa y unos 60 euros en la puerta, ¿no? Al cambio de los renminbi, de los yuanes. Y fue, pues si habían unas 1.500 personas. Hubo falsificaciones de tickets. Fue la fiesta del año. Y lo gracioso, bueno,
se convirtió en una fiesta como tal, la gente gritando, no se pudo hacer ningún negocio. Los inversores encantados, yo no, estuve llorando la noche anterior y porque veía que esto se me disparaba, se nos iba de las manos. La cuestión es que la anécdota es que Jack Ma a los 2 meses hizo la primera fiesta de Alibaba, contrató a Kobe Bryant y a Lady Gaga porque decía que le hacíamos sombra y que él era el rey de la ciudad y que no podía ser. Hicimos la fiesta del año en Shenzhen, nada más llegar. La gente se lo tomó en positivo, pero yo en su momento no me lo tomé bien porque costó muy caro esa fiesta, fue carísima de organizar en mucho tiempo y después no pudimos fructificarlo en ventas. Conseguimos muchos contactos y después pudimos progresar en ventas después, pero en el día como tal, la business party no nos funcionó, se nos fue de las manos, ¿vale? Eso es como morir de éxito, ¿vale? Lo deseamos tanto que se convirtió en una fiesta. Después, pues bueno, viajé por toda China, en la televisión cada 2x3, cortando jamón en todos los sitios con cocineros famosos chinos, cociné paellas y me recorrí toda China por las ferias, vendiendo jamón, vino y todo tipo de productos españoles, especias españolas para paella, licores, etcétera. Fue bastante divertido. La cuestión es que los productos después fueron bajando, había que rotar y empezaron a comprarnos, por ejemplo, desde México nos empezaron a comprar maquinaria, desde Monterrey, por ejemplo, máquinas pelacebollas como una casa, yo qué sé, todo tipo de maquinaria nos compraron en Monterrey, de toda clase. Y después, bueno, en el 2017, pues como veis, todo es muy rápido y tienes que estar atento, ir cambiando, transformándote y adaptándote a las circunstancias. Y sigue siendo el mismo proyecto que se va adaptando, va evolucionando, ¿no? Y en ese momento el dropshipping en Estados Unidos se disparó. En 2017-2018 volvimos al Internet, como tenemos equipo, pues lo empezamos a hacer y se lo montábamos todo, incluso le montábamos la web, proveedor, el transporte, envíos, todo desde China. Y todo, pues ya íbamos combinando la venta de productos españoles allí, vendíamos productos chinos en México y vendíamos productos chinos en Estados Unidos por Internet, ¿no? Éramos como el proveedor global de los clientes de Estados Unidos. Para tiendas de Amazon y para diferentes cosas. A veces almacenábamos en Estados Unidos y a veces enviábamos directamente desde el fabricante. Y después en España, en el 2020, ahora con lo del COVID también se disparó el dropshipping, ¿vale? Les hacíamos la web, pero ahora ya aprendí WordPress, etcétera. Pues bueno, después pasó lo del año pasado, que me volví a España por circunstancias que todos sabéis del COVID. Me volví a España. Y ya me quedé por aquí y aprendí WordPress y volvimos un poquito a las producciones, a la productora. Utilicé el nombre para aprovecharlo y empezamos a hacer páginas web, pero era el dropshipping. Poníamos el proveedor en China, que teníamos la oficina allí, los empleados, hacíamos el transporte porque tenemos los transportistas, hacemos el marketing, hacemos la página, lo hacemos todo, hacemos los vídeos. Como veis, es una evolución de ir va evolucionando y no dejas lo que tú sabes o lo que has estudiado o tu negocio anterior. Simplemente te tienes que adaptar a las nuevas circunstancias. Cada vez los negocios van más deprisa y hay que adaptarse. La adaptación y el no rendirte, porque siempre hay dificultades y las tienes que arreglar siempre. Listos para volver a empezar, ¿no? Y retorno a los orígenes. Después, además de eso, el año pasado, como éramos un equipo tan grande, dijimos, bueno, tenemos que ayudar a empresas españolas, tanto a empresas actuales como a nuevos emprendedores. Entonces, pues nos pusimos a ayudar, hicimos una incubadora. Me encanta, esto de emprender es maravilloso, ¿eh? Los mejores momentos es cuando creas el equipo y cuando lo consigues, pero bueno, pero es un vicio ya, vives, esto es maravilloso. Entonces, pues cogimos a emprendedores y uno, por ejemplo, fue Anders Wines, que era como montar un Amazon de los vinos y entonces nosotros los cogemos desde la idea hasta que tienen la inversión y los dejamos sueltos ya, ¿vale?
Entonces, fue una de las alegrías que nos dieron, es que, por ejemplo, el fondo de un foro de ronda de inversión que se llama Keiretsu, que está en todo el mundo, está en Estados Unidos, en Europa y tal, en el 2010 no me hicieron ni caso, no querían saber nada de nosotros. Entonces, pues, sin embargo, el año pasado nos aceptaron y conseguimos, bueno, necesitaban los chavales 30.000 euros, nos dijeron de pedir 50.000 porque ellos ganan comisión, además de que por entrar, pues los 50.000 los superamos y conseguimos un Venture Capital que daba 150.000 euros. Los chavales estaban emocionados y ya los dejamos, ¿vale? En una página de vender vino. Entonces, pues hemos ayudado a varias personas, Nefes y tal, pero a varias empresas, y ahora esto lo hicimos el año pasado y ahora lo tenemos un poco en stand-by porque queremos filtrar mucho las empresas, porque vienen muchísimas empresas que vemos que no pueden llegar a ningún sitio, ¿vale? Y nos gusta mentorizar y ayudar. Somos el mismo equipo, que tenemos mucha experiencia todos, y abogados, consultores, gente de marketing, agentes de aduanas, abogados, expertos en China, aquí lo tenemos todo, ¿no? Además de eso, pues ahora estamos con un nuevo proyecto. Además de que estoy terminando un capítulo de una serie de televisión, ¿vale? Un capítulo piloto en producción, pues ahora tenemos un nuevo proyecto en el metaverso. Parte del equipo anterior está aquí y, como siempre, queremos mezclar lo antiguo con lo nuevo y juntar pasado, presente y futuro. Entonces, ahora mismo estamos creando un equipo de gente que son programadores en Unity, diseñadores, Unreal Engine y creadores de aplicaciones en Oculus Quest o MetaQuest, como se llama ahora, y delegados en diferentes países. Diréis, vaya rollo nos ha contado este hombre, pero para mí, así a bote pronto lo he contado y parece ha habido muchas dificultades, y el secreto ha sido no rendirnos, seguir, siempre seguir, buscar la manera, la transformación, ¿no? Y bueno, si queréis podemos entrar en una serie de preguntas, o os puedo poner un vídeo de que en Keiretsu conseguimos, o puedo poner un trozo para que veáis cómo se hace una presentación a inversores, según lo que me diga Julio César y Noemi, si quieren, y si no, pues empezamos ya el turno de preguntas, que he hablado demasiado, que hablo mucho, y me vais hablando y hacemos un pequeño feedback de todas las dudas que tengáis y las recomendaciones que os puedo hacer. Incluso habrá cosas que no las he explicado bien y me podéis decir y os puedo explicar. Julio César, perdona, habla tú, que ya he hablado demasiado. Muchas gracias, Juan Antonio. Yo creo que sería, obviamente, pues, si tuviéramos muchísimo más tiempo y allá no fuera la diferencia tan amplia, pues aquí nos llega el amanecer, pero pues no es así. Igual y siendo más prácticos y sobre todo si hubiera alguien con algún comentario, pues igual podríamos ir abriendo la sesión de preguntas y respuestas para ir como concretando, y de todas maneras, pues dejar ahora sí que la ventanita entreabierta, igual y dentro de muy poco tiempo podríamos volver a charlar, porque sí, siento que hay muchos temas. Niños, niñas, amigos, amigas, ¿alguna pregunta que tengan? Paulina Giselle, ¿considera que la edad beneficia? Se me fue. ¿Consideras que la edad beneficia o afecta el éxito en el emprendimiento? Gracias, Paulina. Pues es que cada edad tiene sus cosas. Por ejemplo, cuando tienes 20 años o 30, tienes un impulso que no te puede parar nadie. Cuando tienes tu ilusión, tu sueño, luchar por eso, ¿no? Y entonces yo siempre he apostado, he creado diferentes equipos, por equipos de personas jóvenes y más veteranas. Y es como se estira la ilusión con la cabeza, ¿no? La fuerza con cuidado, no sigas, ¿no? Y se llega a un equilibrio. Entonces, si tú dices, es que soy demasiado joven y no puedo emprender, estás equivocada. Estás en la edad perfecta. No es la edad, es
Lo único que tienes que hacer todo lo que te toca en ese momento, ¿vale? Lo que vayas a hacer. Sí, Noemi. Hola, bueno, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando, bueno, dice que no hay que rendirnos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando dice esto de que hay veces que hay muchas como trabas o hay veces que hay muchas como no nos salen las cosas como pensamos, ¿qué es lo que nos motiva o qué es lo que para salir adelante, para seguir con esto? Pues tienes que respirar y recordar por qué iniciaste ese proyecto. Porque siempre los proyectos que funcionan son porque cubres una necesidad de una serie de personas, ¿no? Y es tu ilusión también, ¿no? Y te satisface a ti. Hay que pensar en eso y pensar, intentar tener la mente fría y empezar a calcular, bueno, ¿cómo puedo arreglar esto? Y también ver si tienes que parar, ¿vale? Tienes que tener la suficiente cabeza fría, no caliente, de parar, respirar, ver dónde está el problema y decir, sigo por aquí, paramos o qué hacemos, ¿vale? Para que no es fácil, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿vale? Pero hay que hacerlo, porque os digo que desde el primer día hay trabas, ¿vale? Tú empezarán que tu idea es una tontería, que no sirve para nada. Siempre te vas a encontrar con eso, los familiares, los amigos, ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo tiempo, hasta que el momento que lo consigues, que todo se invierte, que todos te empiezan a decir, pues mira, me hubiera gustado hacer como tú, tal, no sé qué. Todo ese tiempo, y hay una cosa que se llama, o por lo menos le llamamos en España, la soledad del emprendedor. Te vas a sentir muy solo muchas veces, aunque sea la mejor idea del mundo. Y os puedo dar ejemplos de gente de que no se ha rendido, por ejemplo, el señor del ¿cómo se dice? KFC, ¿no? El KFC, como decimos en España. Ese hombre pues triunfó a los 50 y largos, ¿vale? El Disney lo tiraron diciéndole que no era creativo de varias empresas. Y ya cuando ya superaba los 50 años creó lo que es Disney. Fíjate, es una de las empresas más grandes del mundo ahora mismo, ¿no? George Lucas lo tenían como un loco. Tuvo que hasta poner cosas de su bolsillo, solo ganar los beneficios del merchandising sin sueldo. Y fíjate, creó la franquicia de las más importantes de la historia en beneficios, ¿no? Entonces, tienes que creer en tu proyecto, pero tienes que estar preparado también para cuando están las dificultades que desde el primer día van a aparecer y poder sortearlas y arreglarlas. Vamos a ver aquí preguntas más. Desde su experiencia, el mercado asiático fue el más difícil. No sé si cree que sea por la diferencia cultural. Bueno, es difícil y es fácil, porque cuando te buscas una cosa difícil que no se meten los demás, tienen más campo. Si haces lo que hace todo el mundo, es difícil entrar ahí, ¿no? Imagínate que hay 1 millón de personas en México haciendo lo mismo. Pues es muy difícil entrar ahí. Si no hay nadie, tienes posibilidades, ¿no? Y el mercado asiático es difícil, pero te tienes que adaptar, ¿vale? Yo, por ejemplo, Japón, te he dicho, después vendimos, pero no como de la primera idea que teníamos. En China nos tuvimos que adaptar también, ¿eh? Tuvo que haber una adaptación bastante fuerte. Menos mal que entraron personas a la empresa que llevaban ya 15 años vendiendo en China y gracias a ello nos adaptamos. De primeras hubiera sido un choque cultural muy grande. Pero en Asia se pueden hacer cosas, ¿vale? Y si algún día queréis pedirme consejo, en el último parte del proyecto estuve viviendo 5 años seguidos en China. Lo conozco bastante bien. Podéis preguntarme lo que queráis. Después, ¿qué es lo más importante al momento de estar presente con los inversores? ¿Cuál es tu consejo? Lo más importante que has aprendido a lo largo de rendimientos. Vale. Los inversores, el inversor quiere ganar dinero y lo antes posible, ¿vale? Y con el menor riesgo posible. Pero el secreto más grande
con los inversores es transmitirle tu entusiasmo, lo que tú sientes. Porque tú cuando te metes en un emprendimiento, porque te gusta mucho lo que vas a hacer, ¿no? Por ejemplo, a mí Asia me tenía loco, ¿vale? Era algo y todos los del equipo igual. Cuando hice lo del cine igual. El cine me tenía loco, ¿vale? Entonces, ese entusiasmo, esa energía que tú tienes, la tienes que transmitir. Y entonces la gente cuando lo siente, quiere trabajar contigo, quiere meterte el dinero ahí. Entonces, lo importante es que transmitáis lo que vosotros sentís. Fernanda, cuando uno está por ser un emprendedor, pero se tiene un socio desde un inicio, es bueno dejar las cuentas claras desde un principio. Que pueda ser, sí, lo recomiendo. He tenido malas experiencias, como os he comentado. Yo recomiendo que no haya muchos socios. Si es una amalgama, ya montar un grupo de empresarial, como hicimos la última vez. Y os recomiendo de que lo dejéis claro y que no haya una sola persona que pueda mandar todo, que tenga más acciones que todos los demás juntos y que no tenga la firma en el banco una sola persona, nunca, ¿vale? Porque las personas cuando tenemos éxito o movemos dinero solemos cambiar, ¿vale? Yo a veces el ego ha podido conmigo, si no os mentiría, ¿vale? Pero no a nivel de coger dinero ni de imponerme sobre otras personas, pero todos cambiamos, cada persona nos pasa una cosa diferente, ¿no? Pero yo os recomiendo de que lo cerréis todo hablado desde el principio. Pero después ser flexibles y generosos, ¿vale? Que aunque no esté en contrato, cedáis, ¿vale? Porque esto es como una relación. Cuando os empezáis una empresa es como casaros con esa persona. Todo empieza con un filtreo, un conocerse, ¿no? Después, como dirían en Chile, os hacéis pololos. En México sois novios como en España, me imagino, no lo sé. Y después os casáis, ¿no? Pues esto es parecido, porque después tienes que tener mucha paciencia y mucha mano izquierda, sobre todo cuando hay muchos socios. Yo, por desgracia, espero que no lo tengáis nunca. A veces teníamos reuniones de más de 30 personas, a veces personas por videoconferencia y personas en persona. Yo a veces cuando estaba en China estaba por videoconferencia y otras. Y era una locura, ¿vale? Y la gente se va haciendo tarde y cuando está en su dinero en juego, pues se enfada. Y entonces, pues hay que tener mucha paciencia y mano izquierda, ¿vale? Y sobre todo que vienen los problemas después. Siempre van a haber dificultades. Hay que estar preparados, ¿vale? Y abiertos de mente a todo. ¿También recomienda que aunque sean familiares y amigos se apliquen contratos legales? Sí. Yo lo primero que recomendaría que, bueno, yo al final me hago amigos de todos, como si fuera familia, ¿vale? Con todos los socios que he tenido, me quieren un montón. Sigamos trabajando o no juntos, hemos pillado una amistad muy grande, pero yo recomiendo que con amigos y familiares no iniciéis empresas, porque con tu hermano puede ser peor la pelea, o con tu tío, ¿no? Que con alguien que no conoces. Carlos Alberto, cuenta. Sí, a mí sí me hizo muy interesante en una parte donde menciona que si vamos a intentar algo, hay que intentar donde no haya tanto competitividad o esa parte de saturación, ¿no? Aquí, por ejemplo, en León, Guanajuato, hay mucho, bueno, se le conoce como la capital mundial del calzado. Hay muchas fábricas de calzado, picas, así es, hay mucha competitividad en esa parte sobre el calzado. En esta parte, por ejemplo, si yo quisiera iniciar un negocio sobre calzado, ¿qué es lo que me recomendaría en esta parte si yo quiero enfrentarme todo a este mundo de competitividad aquí en el entorno donde yo vivo, ¿verdad? Bueno, yo el calzado lo conozco. He vendido y he comprado calzado en Asia. Y cerca de mi pueblo hay una ciudad que se llama Elche, que hace 30 o 40 años es donde los norteamericanos fabricaban. Después se fueron a China y ahora se han ido a México, ¿no?
Si quieres emprender en el calzado, tienes que buscar algo dentro del calzado para diferenciarte. Siempre tienes que diferenciarte de la competencia. Si no te diferencias, es un poco difícil entrar. Porque ya hay fábricas que llevan muchos años, ¿no? Y meterte en el mercado, y si un mercado aún encima es estable, que no crece, si te vas a un mercado que está creciendo, a lo mejor te puedes meter en algún sitio, ¿no? Pero si es un mercado ya estable y maduro, es difícil o imposible. Hay mercados incluso que se contraen, ¿no? Como por ejemplo es Japón, ¿no? Y hay mercados maduros como Europa, Estados Unidos o México, ¿no? Son mercados maduros en el calzado, ¿no? Entonces, meterte ahí tendrías que tener alguna innovación. Pueden ser innovaciones en diseño, en forma de fabricarlo, en calidades, en bajar precios. Pueden ser muchísimas cosas en forma de comercialización. Puedes venderlo por internet, es un ejemplo, ¿no? Yo te voy dando ejemplos, pero tienes que buscar algo que seas diferente de los demás, porque si eres igual que los demás, siempre hazte la pregunta, ¿por qué alguien tiene que comprar mis productos o mis servicios? Gracias. Espero haberte contestado. Carlos. Disculpe, yo quería también Si les parece bien, Christopher, como último y como cierre, para precisamente ir siguiendo con la secuencia de actividades. Christopher, por favor. yo le quería, pues también como que me llamó la atención la parte de que no se dio por vencido pues en su primer intento de estar en una empresa, o bueno, en donde se refería al cine. Y pues lo que me pregunto es si fue, bueno, si para después volver a comenzar, fue difícil como saber en qué o seguir en lo mismo. Es una pregunta, muy buena pregunta. Cuesta mucho y sobre todo cuando has llegado en algo, llegas a algo en alto y bajas, las bajadas son muy malas, te sientes muy mal, ¿no? Llegamos a hacer rodajes con Francis Ford Coppola en la película Tetro, que la rodaron aquí. Es un ejemplo. Para mí eso era la ilusión de mi vida. Yo de pequeño había visto El Padrino, ¿no? Trabajar con Francis Ford Coppola y le pusimos el Video Assist, que era un grabador para grabar las imágenes, ¿no? Cuando pasa eso y de momento se hunde el país, que pasa en muchos países, ¿no? Que entran en crisis y no sabes qué hacer, el cambiar cuesta mucho, pero los cambios no son malos, ¿vale? Entonces, si tú, por ejemplo, has hecho un emprendimiento, ha durado 3 años y después quieres seguir, pues si algo no funciona, cambia. Lo cambias para otra cosa. Si es en lo mismo desarrollado, mejor, ¿vale? Por ejemplo, en el calzado, pues ahora en vez de hacer suelas hago cordones. Es un ejemplo, ¿vale? Perfecto, ¿no? No pasa nada, incluso es mejor. Pero si tienes que cambiar algo radical, no tengáis miedo. Fíjate, yo trabajaba en el cine y me metí en el comercio internacional y con las ganas que le puse, empezaron a aparecer las personas que querían trabajar conmigo. Romy llevaba toda la vida y Yoshiko trabajando en Japón en comercio internacional, es un ejemplo, y quisieron trabajar conmigo porque vieron el ímpetu, lo que estábamos consiguiendo, el equipo que se estaba formando, ¿no? Y toda la gente que se fue uniendo fue por eso. Entonces, no tengáis miedo al cambio. El cambio siempre es bueno. Uno de los ejemplos que os puedo poner es que 2 más 2 siempre es 4. Si hay algo que no te ha funcionado o que ha fallado porque el mundo evoluciona, todo cambia, lo único que permanece es el cambio. Nada queda igual nunca, ¿no? Menos las matemáticas, que siempre 2 más 2 es 4, ¿no? Pero todo cambia. Entonces, no tengáis miedo al cambio. Si ahora mismo sois muy jóvenes, tendréis que hacer por lo que os guste o lo que estáis estudiando, pero en el futuro, si tenéis que cambiar, no pasa nada. Yo hice el cambio porque siempre hacía los sueños de los demás. Hicimos documentales en Argelia, pero todo era para terceras personas, ¿no?
Entonces yo en ese momento decidí que yo quería, después de trabajar tanto y pasó lo que pasó, yo quería hacer mis propios sueños. Yo quería vivir mis sueños, no crear los sueños a los demás. Y mi sueño era ir a Asia y vivir lo que yo creaba en las películas o en los vídeos, quería vivirlo yo en primera persona. Y es lo que hice. Y después te tienes que preparar, te entran los obstáculos, hay agujeros, hay problemas, nos ha pasado de todo. Pero lo he hecho. Y vosotros lo vais a hacer también. Vosotros, yo hace 20 años me ayudaron a mí. He tenido, por ejemplo, un señor me decía, piensa en grande y actúa rápido. Y se me ha quedado. El hombre que me ayudó a hacer los model canvas. Yo ahora, como hablé con Julio César, él bien me dijo, yo ahora tengo una responsabilidad moral y ética que os tengo que ayudar a vosotros ahora, a que hagáis vuestros proyectos y a vuestra manera. No tenéis que hacerlos como yo lo hice. Cada uno, el secreto está en que nosotros aconsejamos, os ayudamos, pero tenéis que hacer el proyecto como vosotros queráis y lo que vosotros sintáis. Si lo hacéis desde el corazón y hacéis las cosas y sois responsables y trabajáis, os van a salir todas las cosas. Estoy completamente seguro. Y está Julio César, Noemi y yo para ayudaros. Excelente. Muchas gracias, Juan Antonio. Pues agradezco muchísimo de manera particular tu participación el día de hoy. Pues el tiempo se va volando y ojalá pronto podamos tener la oportunidad de coincidir. Noemí, por favor, hacemos el cierre. Sí, claro. Bueno, pues de parte de nuestra institución y de mis compañeros y de mi profesor, el maestro Julio César González, le queremos agradecer infinitamente el tiempo brindado. Los conocimientos y las experiencias compartidas en esta reunión, que sin duda alguna han sido de gran aprendizaje. Sabemos que se encuentra en Alicante, España, y hay una diferencia grande de horario, siendo allá aproximadamente las 3 de la mañana, y a pesar de eso decidió estar aquí con nosotros. Ha sido un gusto conocerlo y compartir este espacio de colaboración y de co-creación. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Juan Antonio. Estamos en contacto. Te agradezco muchísimo, como no tienes una idea del espacio del día de hoy. Y pues a todos los asistentes que estuvieron precisamente atentos, que fueron bastantes, pues fuimos casi 50. Muchísimas gracias a todos. Y pues bueno, es la última actividad. Ha sido, a mi punto de vista, algo muy, muy bonito que hemos podido echar a andar. Y esto ha sido por ustedes. Y ojalá de verdad haya sido una experiencia interesante. Si te fijas, Juan Antonio, pues ahí hay mucho agradecimiento y pues de nueva cuenta tienes aquí tu casa, acá en el centro de la República Mexicana. Ojalá pronto podamos coincidir de manera particular. Igualmente. Muchas gracias. Espero a lo mejor algún día conoceros en persona. Será un gusto y es un privilegio. Muchísimas gracias, Noemí, y a todos los que estuvieron. Y obviamente, Juan Antonio, descansa. Que tengas buen sábado. Buenas noches. Hasta luego. A todos, que estés muy bien. Hasta luego, gracias. Bye, bye. Adiós. Muchas gracias, amigos y amigas. Profe, tenemos una duda. Nosotras que somos de transmisiones y memorias, ¿le vamos a compartir como todo lo que hicimos o lo vamos a subir o qué onda?